Difícil tarea luego de las dos presentaciones iniciales, traer un tema tan específico y tan técnico sobre perspectivas de supervisión, las perspectivas sobre la industria aseguradora bajo un entorno muy importante de reconocimiento al trabajo que han hecho, al trabajo que venimos haciendo como industria, como país, y por eso básicamente nuestra presentación se enmarca dentro de lo que es un pilar de construcción de bienestar y desarrollo. Por supuesto, un saludo muy especial al doctor Botero, al doctor Javier, a todos los asistentes. Importante poder tener este espacio, como siempre, donde la superintendencia puede tener un diálogo muy fluido con ustedes, como ha sido característico con esta industria. Yo creo que este mensaje fundamental inicia por un reconocimiento que todos tenemos que hacer. Lo que tiene en común esta presentación con las anteriores es que viene muy fuertemente ligado con lo que es el interés de que todas las personas, empresas, negocios puedan llegar a tener un nivel de cobertura, que haya un tercero profesional que pueda administrar y gestionar los riesgos que todos los días estamos enfrentando y a los cuales estamos expuestos. Para las personas, para las empresas, es absolutamente fundamental generar una conciencia en donde el uso del seguro es absolutamente determinante. No existe un contrafactual. Desafortunadamente, a veces nos quedamos como cortos en esa transmisión del mensaje de qué significa no tener un seguro. Por eso nos pareció pertinente poder compartir esta imagen que dice muchas cosas. Dice básicamente, estamos expuestos a múltiples situaciones en donde todos quisiéramos de alguna forma poder tener alguna barrera, una protección que nos permita atender y ver el entorno con un mayor nivel de certeza. Y eso es lo que diferencia un poco el escenario encima de unas manos y el escenario verde debajo de esas manos. Así vemos nosotros desde la Superintendencia Financiera la industria de seguros como la mejor alternativa para mitigar los efectos de todas estas situaciones, incertidumbres, elementos que pueden llegar a tener una afectación en la vida de las personas y de los negocios. Decía y mencionaba lo del contrafactual porque a veces, pues es que yo ojalá no tenga que usar el seguro, pero mejor no lo compro. A veces es mejor tener el seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces realmente nuestro primer mensaje va muy asociado en que para la Superintendencia Financiera sí existe en la industria un gran valor que debe ser transmitido a todas las personas. No en el mundo de los seguros obligatorios, tal vez como se mencionó también en la presentación del doctor Malagón, sino en un entorno en donde todos necesitamos poder trasladar a un profesional esos riesgos. Desde esta perspectiva, yo creo que seguimos en el mismo mensaje y es ¿por qué tenemos que esperar estas imágenes? ¿Por qué tendríamos, cuál sería la razón económica en la cual para poder tomar un seguro no tenga que ver una situación de estas? Todos relacionados con momentos difíciles, todos relacionados con materialización de situaciones complicadas, que si uno se pone en los zapatos de alguna de estas personas que desafortunadamente haya visto o haya padecido la materialización de un evento de estos, pues definitivamente allí es donde uno dice, oiga, ¿y qué pasaría si yo tuviera un seguro? ¿Qué pasaría si alguien puede soportar por mí de manera profesional estas consecuencias negativas o adversas de la materialización de los riesgos? Esa línea de trabajo para nosotros es fundamental en ese balance entre creación de institucionalidad, entendimiento y compromiso de la industria y confianza por el producto o servicio que esta industria está ofreciendo. Ese balance para nosotros es absolutamente fundamental en la medida en que como superintendencia pues a veces es difícil lograr equilibrar todos estos juegos que se están moviendo en torno a estas decisiones. Un mensaje de promoción, un mensaje de acompañamiento de lo que resulta ser para un país una industria como la que ustedes están teniendo. Una industria que para nosotros es potente, es una industria que definitivamente se está moviendo en la dirección correcta. Un poco también coincido con la presentación que David hacía antes, en donde a veces esto no es un entendimiento de medir una industria por volumen de primas o medir una industria por número de contratos. Realmente para cada uno de estos elementos aquí simplemente traigo 6. No quisiéramos ser pretenciosos de que están todos los que deberían estar, pero hay 6 segmentos en los cuales, si lo vemos desde la óptica de las personas, de estar cerca a los beneficios en la población que están generando, pues tenemos unos elementos muy
importantes que es justo reconocer. En el primer nivel, el número 1 mejor, el sector agropecuario. Hoy tenemos 109.000 hectáreas cubiertas. De alguna forma hay unos señores, unos productores, etcétera, donde específicamente tomaron una decisión muy acertada de poder contar con una compañía de seguros, con unas políticas específicas que adelanta Finagro, etcétera, para poder tener unos riesgos mucho mejor balanceados en su negocio y en el desarrollo. Y el potencial que tiene, fíjense el potencial que tiene de poder avanzar en este tipo de industria. Vamos en el camino correcto, por supuesto, pero queremos un poco más de velocidad. Hogar, incendio y terremoto. Más de 1 millón de familias protegidas. Esto es calidad de vida, esto es bienestar generado por ustedes, que para nosotros resulta ser absolutamente fundamental. También quisiéramos un poco más de esto. En seguros obligatorios, más allá de la discusión sobre se paga, no se paga, evasión, etcétera, hoy hay 8 millones de vehículos protegidos, pero es que la discusión va muchísimo más allá. Es la capacidad de poder gestionar adecuadamente un problema de salud pública, no solamente para los que están de alguna forma en un vehículo, sino para todos nosotros, los señores que andan en una bicicleta, los transeúntes, etcétera. Más de la mitad de las víctimas de accidentes de tránsito son personas que utilizan la vía y no necesariamente los que están montados en un vehículo, que son los tomadores. En materia de riesgos laborales también hablamos en términos de personas, en términos de familias. Estamos viendo cómo 10.7 millones de trabajadores tienen algún beneficio o gozan de este beneficio, y esto a su vez se traduce en poderle trasladar estos beneficios a los integrantes de su familia ante la materialización de un siniestro. En seguro vida individual también tenemos unas cifras bien importantes, 2 millones de asegurados, y un punto fundamental que lo mencionaba el ministro Malagón en términos del seguro decenal. Y yo quisiera detenerme un poquito en este esquema porque pues definitivamente para la superintendencia es importante transmitir los siguientes mensajes. El primero: hoy la Superintendencia Financiera sirve o expide la circular sobre la cual crea el ramo de seguro decenal, de la forma en que ustedes puedan en adelante poder ir trabajando en cómo ofrecer este producto y cómo ofrecer este servicio. Quisiéramos de alguna manera tener una mayor dinámica en el entendimiento de la suscripción de estas pólizas. Sabemos la dificultad de poder contar con la certificación de los ingenieros, pero yo creo que aquí hay un mensaje fundamental, y es: esa certificación de ninguna manera la vamos a entender nosotros como superintendencia en que es un traslado de responsabilidad de lo que ustedes deben hacer como compañías de seguros. Desde esa perspectiva, para la superintendencia deberá ser igual de válido la decisión que tome una compañía de poder ofrecer este producto con sus propios ingenieros mientras está la certificación, o incluso estando la certificación poder tener de alguna manera un nivel de control sobre los que están siendo allí certificados, y este es un mensaje bastante importante. Estos 6 elementos pues tienen en común la condición de transformarle la vida a las personas, que es nuestra razón de ser. Estamos generando valor, estamos generando bienestar a la colectividad en el sentido de poder soportar de mejor forma las exposiciones a las que nosotros estamos. Nosotros vemos un rol fundamental en la construcción de este entorno, en los diferentes agentes que aportamos a la consolidación de esta industria. Aquí hay 7 características sobre las cuales seguimos trabajando, sobre las cuales seguimos construyendo nuestra visión de largo plazo desde la óptica de la supervisión. Por supuesto, es una industria que ha avanzado de manera importante en términos de gobierno corporativo, en materia de revelación de información, en materia de la calidad y transparencia de lo que estamos avanzando. Claro, tenemos retos hacia adelante muy significativos, la NIF 17 probablemente, pero creo que vamos en el camino correcto, aprovechando la institucionalidad que tenemos. Y ese es nuestro segundo mensaje. Nuestro segundo mensaje es fundamental seguir contando, doctor Botero, con las tareas que hemos venido haciendo. Recuerdo muy bien, usted nos acompaña en Fasecolda desde el año 2013 tal vez, y recuerdo desde ese momento cómo seguíamos con una dinámica que venía del presidente anterior del gremio, y se ha logrado consolidar hoy en día un trabajo que nosotros consideramos y calificamos como transparente, un trabajo técnico y un trabajo que ha permitido una fluidez en el intercambio de una industria que es por demás técnicamente muy compleja.
trabajamos en la protección al consumidor financiero, no podemos perder de vista la necesidad de mejorar significativamente ese entorno, idoneidad y profesionalismo en esta industria, no solamente para las compañías de seguros, sino también para todas las entidades que están dedicadas a la intermediación. Yo creo que es fundamental poder, de alguna manera, reconocer que necesitamos entrar y abordar discusiones fundamentales en este nuevo entorno de qué rol deberíamos tener en cada uno de estos agentes que participan en el mercado. En materia de supervisión comprensiva y consolidada, seguimos trabajando en esto. Los conglomerados financieros son un gran aporte para el país. De los 13 conglomerados, 6 tienen una compañía de seguros que hacen parte o del conglomerado o están vinculados a ese conglomerado. Tal vez no veamos de entrada qué beneficios o qué cambios aporta esta nueva normatividad, pero debemos decirle que en términos de estrategia, en términos de concentración y en términos de contagio, relación con vinculados, operaciones, vamos a tener un nuevo entorno que nos va a ayudar a dinamizar esta industria. Por supuesto, la supervisión basada en riesgos, que es nuestro camino. Y la supervisión basada en riesgos implica conocer el negocio, implica realmente concentrarnos en donde debemos concentrarnos, en las tareas, en los riesgos emergentes, en las condiciones de cómo funcionan las líneas de control, etcétera. Y finalmente, pues, una política pública coherente, donde la supervisión es un pilar fundamental, pero también la regulación y la convergencia a estándares internacionales, que seguramente el doctor Felipe Lega nos contará, pues va a ayudar a que todo este entorno nos dé la tranquilidad para las compañías de seguros, para los tomadores, para las compañías de reaseguros. Realmente esta es una industria que va en el camino correcto. Esta es una industria que está haciendo las cosas correctamente. Si está haciendo las cosas correctamente, pues las cifras tienen que soportar esta dinámica. Pero yo no quisiera entrar en el detalle de las cifras sobre cuánto tenemos, si las reservas son o no son, etcétera. Yo creo que realmente el dinamismo que estamos teniendo hay un nuevo rol. El señor ministro de Hacienda ayer lo mencionaba, como para las compañías de seguros, al igual que para otros inversionistas institucionales, existirá un ajuste y unas propuestas que seguramente también se entrarán a discutir, pero creo que aquí hay una ventana nueva de trabajo, donde yo quiero hacer énfasis solamente en las cifras de abajo. Gracias a la actividad que estamos teniendo en los mercados de capitales, estamos siendo capaces de voltear los números en los estados financieros de las compañías de seguros. El resultado técnico, 1.4 billones de pesos negativos, y si a esto le agregamos el resultado del ejercicio completo, incluyendo de alguna forma los rendimientos que tienen las inversiones, pues estos números cambian y logran de alguna manera generar un mejor balance. En ese entorno donde vamos a tener unas flexibilizaciones en los regímenes de inversiones, pues va a ser fundamental que ustedes logren entender muy bien cómo se está haciendo la gestión de los riesgos, cómo se hace la asignación de activos, cómo estoy haciendo la medición para que este balance se pueda mantener en muy buena forma. ¿Qué significa entonces esto? Un reconocimiento, y esta industria merece este reconocimiento. A partir del mes de noviembre, tal cual como lo prometimos el año inmediatamente anterior, ninguna compañía de seguros que esté dentro de estos supuestos va a volver a ir a la superintendencia a que previamente se le autorice un ramo. Significa que ustedes van a llegar a la superintendencia y le van a contar: empecé a trabajar en esto. Ya no vamos a estar en las discusiones que a veces resultan ser bastante valiosas, pero otras veces no tanto. Ustedes tienen una industria que ha avanzado en estándares, una industria que de alguna manera ha desarrollado muy buenas prácticas, y eso merece este reconocimiento. Esto es supervisión basado en riesgos. No tener un control a la entrada, sino tener un seguimiento y un acompañamiento permanente. Existen más o menos tal vez 37 ramos hoy en día, de los cuales solo los de seguridad social, con excepción del SOAT, van a estar autorizados de manera general. ¿Qué significa esto? Que las ventanas de oportunidad de negocio están en la disposición de ustedes, ya no están en el campo de la superintendencia financiera. Ustedes deberían empezar a tener una responsabilidad muy diferente a lo que estamos nosotros esperando. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando básicamente que las líneas de defensa de las instituciones funcionen de una manera muy diferente. Seguro decenal, seguramente estarán preguntando, ¿entra dentro de este esquema? Yo no necesito autorizarles a ustedes, yo creé el ramo en una circular que sale en el día de hoy, pero en adelante ustedes no van a tener que ir a la superintendencia a que yo les autorice un ramo.
Ustedes ya tienen una licencia, ustedes son administradores responsables de ese entorno y básicamente vamos a cumplir allí unas condiciones que les permitirá a ustedes actuar plenamente en sus negocios. ¿Qué significa esto? Un mayor costo, de alguna forma, en el incumplimiento. Y es bueno decirles, sí señores, ustedes cumplieron de alguna manera, yo les entrego las llaves del vehículo, pero vamos a tener ciertas reglas. Usted puede manejarlo cuando quiera, puede manejarlo como quiera, pero si encontramos A, B o C, vamos a tener unas consecuencias mucho más costosas de lo que inicialmente estábamos nosotros viendo. Eso es supervisión basada en riesgos. Yo no genero mucho valor en la entrada, sí genero mucho valor en el día a día y es una tendencia que estamos utilizando en las diferentes industrias. Elevar los costos, ¿qué significa? Vamos a hacer público quién está en el régimen de autorización individual y quién está en el régimen de autorización general. La industria debe ser la que califique y pondere esta circunstancia, no nosotros. Ustedes hacen un estudio de factibilidad a la hora de adquirir una licencia, entran al mercado, les hacemos una supervisión, un monitoreo y ya será decisión de ustedes la manera en que ustedes se comporten dentro de este esquema. ¿Qué espero entonces? Pues básicamente aquí hay unos niveles de responsabilidad que quisiéramos que se trabajaran muy enfatizados en el cumplimiento de lo que antes interactuaban con la superintendencia, ahora hay que hacerlo al interior de las organizaciones. La primera, la segunda y la tercera línea de defensa van a tener una responsabilidad muy grande. Yo ya no le voy a preguntar a usted, déjeme ver su nota técnica solamente, sino voy a validar y constatar cómo es que todas las líneas de defensa se encuentran coordinadas y funcionando para que el ramo que yo decidí ingresar a operar realmente sea sostenible, se tarife adecuadamente, se reserve adecuadamente y lo más importante, que para el consumidor financiero resulte ser lo más transparente posible. Es realmente una dinámica diferente donde ustedes aprenderán mucho seguramente, nosotros convencidos sí en que vamos a tener un nuevo entorno de relacionamiento con la industria. Todo esto se va a traducir en unas calificaciones. Esta es una matriz, como seguramente algunos de ustedes las conocen, en donde de manera trimestral, salvo que algo extraordinario suceda, estamos haciendo revisión de toda la industria de seguros. Las 45 compañías de seguros tienen cada una matriz de este nivel. Las holding, cuando corresponda, tienen una matriz adicional consolidada, en donde cada uno de estos cuadritos rojos nos va a ayudar a calificar realmente el entendimiento de lo que está pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque yo quiero que ustedes tengan certidumbre acerca de cómo los voy a ver en este nuevo entorno. La superintendencia va a calificar la gestión operativa de las diferentes funciones de supervisión. Hay 4 categorías, no quisiera entrar en el detalle de cada categoría, sí en el efecto que esto produce. Si yo tengo una calificación fuerte o una calificación adecuada, muy seguramente será una entidad donde yo no hago procesos de supervisión in situ, sino lo que hago es una comunicación permanente con el actuario, con la auditoría interna y con el presidente de la compañía. Si por el contrario tenemos una calificación donde se necesita mejorar, la intensidad de la supervisión es realmente diferente. Y esto nos va a ayudar a que todos entendamos muy bien cómo es que movemos efectivamente la calificación de las entidades. Esta calificación se las vamos a transmitir a ustedes individualmente. Vamos a tener unas sesiones donde podamos contarles, mire, yo lo estoy viendo así, así y así, y usted debería moverse en este sentido y mi expectativa es A, B o C. Y nos vemos en 3 meses o nos vemos en 6 meses. Y si esta calificación no ha cambiado, tenemos que empezar a intensificar nuestra labor de supervisión. Esto nos prioriza, les da certidumbre a ustedes en la forma de hacer los negocios y por supuesto va en pro de la estabilidad de nuestro sistema. Sin embargo, no todo de alguna manera son buenas noticias, no todo es reconocimiento, es responsabilidad. Hay unos retos sobre los cuales queremos trabajar. Este año, revisando nuestras presentaciones de hace 1 año, 2 años, 3 años y ser absolutamente coherentes en esta certidumbre, tomamos 2 productos como ejemplo de los retos que nosotros tenemos. Esos 2 productos pues están asociados por supuesto al seguro obligatorio para accidentes de tránsito, el SOAT, y el ramo de cumplimiento. Estos 2 productos, para los que han tenido la posibilidad de estar asistiendo a estos eventos anuales, recordarán que la superintendencia les dijo, desarrollamos mesas de trabajo con las diferentes industrias, dijimos, vamos a poner sobre la mesa todo esto. Los invitamos a ustedes, hicimos muchas reuniones en mi despacho, Fasecolda nos apoyó muchísimo en todo el tema técnico, información, etcétera.
Y tuvimos unos compromisos. Como industria, como país, como institucional, dijimos, vamos a movernos a. Luego de 2 años, o un poco más de 2 años, tal vez 3 años, diría yo, hemos encontrado de alguna manera unos elementos y un diagnóstico que yo quiero compartirlo con todos ustedes, con el propósito único de, vuelve y juega, tener certidumbre, de tener reglas claras y de mostrarles qué tanto valor agregado tiene la supervisión, que de manera conclusión se los anticipo, es mucho lo que nosotros tenemos. Para SOAT, por supuesto, hablamos muchas veces de los agentes que interactúan en esto. Un mensaje que tenemos como industria que seguir trabajando. Esto es es un seguro, no solo que es obligatorio, sino que atiende una problemática de salud pública. Eso es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de esto, porque no es un tema de las compañías de seguros, no es un tema de la ADRES, es un tema que pasa por lejos en todos estos agentes que estamos allí. Y venimos trabajando en unas mesas técnicas que ustedes han hecho parte de ellas. Tenemos unos compromisos, hacemos seguimiento, cumplimos metas y decimos, vamos bien en esto y no vamos tan bien en esto. Vamos bien en muchas cosas, pero no vamos muy bien en algunas otras. Realmente quise recordar cuáles son los principios sobre los cuales desde la ley están fundamentados este instrumento de política o de control de salud pública: la equidad, la suficiencia y la moderación. Sobre esos 3 pilares, lo que quiero comentarles a ustedes es nuestro diagnóstico después de 3 años de trabajo de la mano con ustedes sobre cómo tanto avanzamos y qué tanto nos falta por avanzar en términos de. Desde lo público, pues básicamente buscábamos en estos experiencia de tiempo que el sistema de salud garantice un acceso a la atención médica de las víctimas, independientemente de que tengan o no se tenga un seguro. Esa es una situación que se maneja desde esa perspectiva. Un esquema tarifario sostenible, por supuesto, basado en riesgos. Avanzar en que tengamos también un esquema de compensación que sea lo suficientemente potente para alinear los incentivos en las pólizas que vendo y los riesgos que estoy asumiendo, un esquema de contribuciones y transferencias que garantice la atención médica y unos recursos de manera eficientemente administrados para lo público. Y desde lo privado, 3 elementos de una oferta permanente y equilibrada de aseguramiento en todas las ciudades, en todas las categorías de vehículos, eficiencias en la gestión y administración del ramo, unos compromisos que pactamos en el sentido de decir vamos a trabajar mucho en la digitalización, vamos a tratar de reducir mucho los costos de intermediación, etcétera, y un uso responsable de la cobertura que estaba en cabeza de los propietarios. En estos 3 pilares y desde estas expectativas estamos construyendo nuestro diagnóstico de supervisión. No es nada diferente a el análisis que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tenemos entonces? Esta es una información que también debo decirles, es la que las compañías de seguros le transmiten a la Superintendencia Financiera. Debo reconocer un trabajo muy arduo de la industria y de Fasecol en depurar mucho la información. En algunos momentos nos tocaba contrastar bases de datos, volver y revisar, limpiar la información. Hoy tenemos un mayor nivel de madurez de las cifras que nos permiten mostrar desde lo público y desde lo privado qué es lo que sucedió en este caso particular durante todo el 2018. ¿Qué tuvimos en términos de expuestos? 7 millones de expuestos y del público, entendiendo todo aquello que cubre el esquema diferente a las compañías de seguros, y lo privado lo que se protege o se está cubriendo desde la perspectiva de la compañía de seguros. Recuerden que esto es un esquema que no solamente está en cabeza de las compañías de seguros, sino es de alguna forma un problema que se está administrando como salud pública. Víctimas, 37.000 víctimas, 4 víctimas por hora atendidos sin que esté asociado a un seguro obligatorio de accidentes de tránsito de manera particular. 700.000 víctimas, casi 79 víctimas o cada hora, estábamos viendo nosotros en la información que nos están entregando. Y los costos 172.000 millones, casi 4.5 millones por víctima, mientras que en el sector de las compañías de seguros aproximadamente 1.5 billones, en un promedio 2.2 millones por víctima. El costo de estos, 76 pesos diarios en promedio para tener una cobertura que tiene una vigencia de 365 días. Muy bien.
Pues la superintendencia, siguiendo estos compromisos, hizo un monitoreo, y este es un ejercicio que hicimos dentro de la delegatura. No quisiera llamarla inside ni tampoco offsite, esto es un ejercicio casi como de mystery shopping, llamémoslo así, donde nosotros designamos un equipo que hizo cotizaciones en 5 compañías de seguros en diferentes categorías. Para este caso fueron 300 vehículos, 67% categoría, una categoría, y 33% otra categoría. Resultados de este ejercicio. Primer pilar de garantizar cobertura basado en lo digital, con unas expectativas muy por debajo de lo que eran los compromisos. Para Bogotá, para Medellín, para Boyacá o para la costa, como lo querramos ver nosotros, tanto para una categoría como para la otra, no hicimos mucho, no se movió mucho el tema de garantizar una mayor oferta de productos para las personas. Si es un problema de fraude, si no es un problema de fraude, creo que hay que entrar a discutir muy bien estas cifras, pero de entrada lo que nosotros vimos es, no nos movimos mucho en el análisis de expedición tanto como lo habíamos dicho. Estas 5 compañías, pues revisábamos cuál era la razón por que no se suscribía o no cotizaban y encontrábamos error en el sistema, encontrábamos comuníquese con su asesor. Una compañía sí nos dijo, en esta región no es posible expedir la póliza. La pregunta es, ¿por qué no se puede expedir en esa región? Queremos entenderlo muy bien. Y otro dijo, no cumple con nuestras políticas de asegurabilidad. En cierta forma, si estamos en una construcción de un instrumento que atiende salud pública y que atiende un problema que afecta a toda la sociedad, indistintamente en todos los agentes que estábamos viendo, pues esta es una situación en la cual claramente creemos que hay mucho para seguir trabajando en materia de equidad en términos de acceso. Luego de estos hallazgos dijimos, bueno, vamos a seguir discutiendo a ver qué es lo que está pasando, vamos a revisar un poco el esquema de compensación y permítame, no quise ser atrevido, pero la lógica de ese esquema de compensación es claramente este. Entonces lo que dijimos es, pongamos en una diapositiva cómo funciona, cuál es el deber ser de un esquema de compensación en diferentes categorías. Categorías de vehículos tipo A, tipo B y tipo C, y esto fue lo que encontramos en términos de primas devengadas. Para la categoría tipo A, 780.000 millones en primas devengadas, unos siniestros pagados cercanos a 1.3 billones, un indicador o un índice de siniestralidad del 116%. Categoría tipo B, tipo C, lo que debería garantizarnos en términos de equidad como industria dentro de las compañías de seguros. Esto no afecta para nada de alguna forma el sistema, sino es ya en el balance que estamos teniendo entre quien toma riesgo y lo que se está pagando por ese riesgo. En ese esquema lo que debería suceder es que hay unas categorías que son compensadas versus otras que necesitan de alguna forma recurrir esos recursos. Cuando vamos un poco a entender el funcionamiento, pues encontramos 5 o 6 elementos sobre los cuales también estamos invitando a la reflexión. El primero es, seguimos teniendo unos resultados muy claros en donde hay un número importante de vehículos que no están accediendo a la adquisición de una póliza del SOAT por la razón que sea. Esto es un fact, es un hecho, no estamos queriendo calificarlo de alguna manera, pero sí encontramos otros 4 elementos sobre los cuales pareciese ser que las distorsiones que se están generando en el mercado no necesariamente van muy alineados a lo que es el principio de suficiencia y el principio de moderación. En el esquema de compensación, en la metodología en sí misma, encontramos que existen unas diferencias muy importantes entre la prima idealizada, que es la que se utiliza para definir quién compensa a quién, y la prima pura de riesgo. A manera de ejemplo, traemos un rango que está, o que necesitamos entrar a depurar un poco más, pero encontramos diferencias entre un 12% hasta un 158% en diferentes categorías. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de las compañías de seguros, de alguna manera, hay algunos que están compensando más de lo que necesariamente tendrían que compensar a las otras compañías de seguros. Vemos que el esquema de ajuste es rígido, es estático, no se mueve. Esto es difícil de alguna manera en el entendimiento que estamos teniendo de este funcionamiento de esta industria. Hay algunos factores de seguridad que existen, que están allí definidos, que justifican esas diferencias, y cuando entramos a analizar muy bien por qué se generan esos factores de seguridad, pues no hay una justificación como muy completa, muy técnica. Hay necesidad de entrar a validar un poco más, pero de alguna forma es difícil creer que una justificación de esta naturaleza vaya en esos rangos tan amplios de diferenciación.
Vemos que de alguna forma los incentivos en el gobierno en sí mismo de esta metodología también le resta dinamismo. El gobierno de la metodología en sí misma del esquema como tal pues necesita ser revisado para que vaya acompasado con una mayor dinámica, y esto pues al final parece que nos está generando unos incentivos de alguna forma desalineados que hacen que algunos niveles de compensación entre compañías no se compadezcan con el riesgo que están asumiendo. Y esto a la postre pues va a ser como un círculo de alguna forma vicioso, en donde si yo no recibo una adecuada compensación, pues cuál es el incentivo para yo entrar en un segmento o en un mercado particular. Dadas estas características y teniendo en cuenta los compromisos que adquirimos, tanto como superintendencia como industria, realmente creemos que aquí hay que dar un impulso mayor. La superintendencia toma la decisión entonces de incluir dentro de su plan de trabajo del seguro obligatorio para accidente de tránsito el ajuste al esquema de compensación. Muy probablemente será un esquema donde recoja y solucione problemas de rigidez de gobierno, donde muy seguramente nos pasemos a un mundo más dinámico en la compensación que el estático que estamos teniendo hoy en día, que sea totalmente ajeno a las tensiones naturales de gobierno que pueden haber en un esquema como este. Y en ese sentido para nosotros es prioritario entonces que a partir del año entrante sigamos trabajando específicamente en cómo complementamos de manera importante ese esquema de compensación que nos alineen esos incentivos que como industria estamos esperando. Todo esto dentro de un entorno en el cual, como lo hemos dicho desde el principio, la tarifa no es la solución para todo. Que tenemos fraude, aumente la tarifa. No, es que tenemos mayores costos, aumente la tarifa. No, es que tenemos solución. No, la tarifa no puede ser, de alguna forma, la variable de ajuste específicamente en el funcionamiento del seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Estas son las cifras que estamos viendo nosotros en la vigencia correspondiente al año 2018. Ustedes saben muy bien, todos los años la superintendencia financiera se sienta, toma la información que ustedes le transmiten, hace unos análisis en términos de la suficiencia y esos 3 principios que se están haciendo, y para cada año la super le corresponde decidir hay sostenibilidad o hay suficiencia o no hay suficiencia. Por supuesto hay un trabajo muy arduo con la industria de validar cifras, etcétera, y ese es el ejercicio que nosotros tenemos, categorías vuelve y juega, tipo A, tipo B y tipo C, y vemos unas mejoras bastante importantes. Hemos de alguna forma entendido que el margen de suficiencia tiene afectación por 2 variables muy importantes. La frecuencia, y estamos viendo cómo hay una en vehículos aportantes que son los tipo B, de alguna forma una disminución en esa frecuencia, y también vimos una disminución en los expuestos de categorías subsidiadas. Eso pues necesariamente nos mueve a un mundo donde la superintendencia va a evaluar los niveles de suficiencia en esos términos. Y otro mensaje fundamental que encontramos en todo este análisis de suficiencia es el tema de los gastos de operación y los gastos de intermediación. Había un compromiso de tratar de irnos moviendo a un mundo digital, donde muy seguramente el mundo digital debería reducir por lo menos en este producto esos costos de intermediación. Nosotros, dentro de nuestra nota técnica, solamente tenemos en cuenta gastos hasta por el 23%. De ahí en adelante, pues gástense en lo que quieran como compañías, pero yo no lo voy a tener en cuenta en términos de la suficiencia o el análisis que hago de suficiencia de la tarifa. Pero había un firme compromiso de ir avanzando en disminución de costos. ¿Qué encontramos? Una situación relativamente diferente, unos gastos de operación e intermediación que no solamente superan ese 23%, hoy están bordeando el orden del 30-31%, y esto implícitamente está teniendo una tasa de crecimiento del 12%. Entonces realmente mi mensaje en torno al funcionamiento de este esquema de gastos y de intermediación es que nos toca seguir trabajando para simplificar, para hacer más eficiente ese proceso de digitalización que iniciamos, porque no lo estamos viendo en reducciones o mejoras importantes en términos de lo que resultan los gastos de operación. Como lo digo, para nosotros es indiferente porque vamos hasta un 23%, pero como industria también teníamos un compromiso que parece que estamos un poco alejándonos de él. Dado este escenario, yo creo que pensando un poco en el mensaje que el doctor Suárez mencionaba ayer en su apertura de certidumbre, de movernos adecuadamente en unas reglas de juego que nos permite tener una visión de largo plazo,
La superintendencia ha considerado absolutamente fundamental que tengamos una regla objetiva y técnica que sea capaz de poder estimar cuál será el comportamiento de la tarifa del seguro obligatorio para accidentes de tránsito que vaya más allá de la suficiencia. Y es que todos sepamos que una vez se hagan los cálculos que corresponde dentro de un rango particular, sabemos si se mantiene una tarifa exactamente igual, si hay una disminución de esa tarifa o si por el contrario hay un aumento de esa tarifa. Entonces nuestro tercer mensaje en términos de seguro obligatorio para accidentes de tránsito es que vamos a establecer en las próximas semanas un ejercicio que ya hemos corrido, que ya hemos depurado, vamos a compartirlo con la industria para entender muy bien cuál es esa regla objetiva y que tanto ustedes como nosotros tengamos absoluta certeza de cuál es el entorno para el año o la vigencia inmediatamente siguiente en materia del seguro obligatorio para accidentes de tránsito. No porque no lo hayamos hecho, y yo también quiero hacer una mención clarísima. En la página de la Superfinanciera está allí, las notas técnicas las publicamos, está el deber de entender muy bien cómo se hace este cálculo. Y en términos de suficiencia hemos visto cosas como por ejemplo Japón. Japón tiene un punto, es 0, no permite un rango. Hay otros países que sí les permite un rango moverse en un sentido u otro. Desde la perspectiva no de sostenibilidad, sino la perspectiva de ajuste de la tarifa. Entonces, en este entorno, pues habrá un límite superior y un límite inferior, construir ese intervalo de confianza que nos permita tener todos absoluta certeza sobre cómo se mide en términos de afectación de la tarifa, si existe suficiencia o si no existe suficiencia. Muy bien. Segundo ramo y segundo compromiso en esta, permítanme usar la expresión, rendición de cuentas. La Superintendencia Financiera también hace 2 años les dijo a ustedes, señores, nosotros nos vamos a dedicar de manera intensiva en darle garantías a todo el mundo de que esto lo estamos haciendo muy bien. Aquí están los resultados entonces de esa tarea y de ese esfuerzo en ramo de cumplimiento. Para nosotros, pues claramente hemos iniciado unas discusiones muy intensas, sobre todo en el año 2018 y lo que ha sido corrido de este año, en unos procesos de supervisión, de entendimiento con los principales actores de la industria. Muy seguramente ustedes habrán tenido conocimiento que adelantamos unas reuniones por segmentos de compañías, tomamos como las compañías más parecidas y los agrupamos y tuvimos reuniones con ellos. Tuvimos en este momento 4 compañías que ya están adoptando medidas específicas en materia del funcionamiento de este producto, porque estamos absolutamente convencidos del respaldo y la importancia que para las obras y para el Estado en sí mismo está presentando esta industria. Mejores estándares en cuanto a qué. Aquí están básicamente nuestros 6 pilares sobre los cuales nosotros nos fuimos moviendo en este diagnóstico de supervisión: tarifación, reservas, niveles de retención, acumulación de riesgo, solvencia y por supuesto los contratos de reaseguros. En todo este entorno, ¿qué encontramos? Encontramos de alguna forma una administración que puede seguir avanzando en consolidar técnicamente un mejor manejo de este ramo. Vamos en el camino correcto, pero básicamente hay 4 líneas de trabajo sobre las cuales en la industria deberían tener la tranquilidad que la suscripción, los siniestros, los reaseguros y las contragarantías van a dar un salto cualitativo en términos de lo que está haciendo la gestión en la industria. ¿Qué hemos encontrado? Acumulaciones de riesgos sin mayor control técnico. Y esto, pues obviamente, es necesario entrar a corregirlo de manera inmediata. Muchos requisitos técnicos que a veces no están bien documentados, que no se están cumpliendo, tratar de darle mucho más rigor y mucho más formalidad en lo que tiene que ver con la suscripción. En términos de los siniestros, algunas veces pues encontrábamos reservas constituidas mucho después del aviso y que se ajustan poco antes del pago del siniestro. Esto no necesariamente es lo mejor que podemos hacer. Hay un esquema que debería propender por un estándar diferente. Casos particulares donde veíamos cómo se empezaba a devengar la prima antes de la vigencia del riesgo. También era necesario entrar a corregir este tipo de circunstancias. En materia de reaseguros, pues una inadecuada utilización de estos contratos no proporcionales. Allí también un elemento importante en materia de los reaseguros que estamos corrigiendo ya. Y en términos de contragarantías, pues muchas sin contragarantías o algunas de poca o nula calidad. Esto es muy importante poderlo compartir en este escenario diciéndoles que este es el valor agregado que le genera a un país, a un Estado, tener una buena supervisión. Estamos seguros de que
en este evento de seguros vamos a ir avanzando en un ramo de cumplimiento mucho más sólido, mucho más técnico desde el punto de vista prudencial y de supervisión para que los riesgos de alguna manera no se materialicen o los que se materialicen tengan la capacidad de ser asumidos por las diferentes entidades. Esto va a significar entonces 4 líneas de acción para todas las compañías o para la industria en general. Ya algunas las conocerán ustedes, espero que no las estén viviendo en primera persona, pero ya están implementadas. Muchas de ellas, como les digo, ya se iniciaron a partir del segundo trimestre de este año. Muchas órdenes administrativas, quiero decirles que a la superintendencia, sin perjuicio por supuesto de las pólizas que hayan sido emitidas, discúlpenme, vamos a iniciar una tarea en donde el que no sea técnicamente alineado en esos estándares, pues la superintendencia va a entrar a suspender el ramo. Esto es lo que llamo yo, de alguna forma, elevar el costo de tener una autorización general. Vamos a ver, y ojalá que no sea ese el caso. Hemos visto una muy buena voluntad de las compañías, etcétera, pero en aquello donde no logremos, de alguna forma, corregir las tendencias, pues vamos a hacer uso de esta facultad de suspensión de comercialización del ramo. Veremos sanciones, esto no tiene ninguna novedad, simplemente creo que es un muy buen mensaje mandar a la industria lo siguiente, y es, esto no es responsabilidad de la persona jurídica como tal. Aquí queremos dar un enfoque diferente y aquí queremos encontrar si realmente las líneas de defensa o el bijuega están funcionando o no están funcionando. Entonces vamos a ver sanciones muy seguramente dirigidas ya desde el punto de vista personal a los actuarios. Llevamos un buen tiempo con la figura del actuario responsable. Yo quiero entender muy bien cómo es la interacción de esos actuarios con este tipo de hallazgos que estamos teniendo, porque esa es la labor que él debería realizar en cierta forma. Vamos a ver defensores del consumidor, etcétera, entender muy bien en su rol de responsabilidad cómo es que están generándome valor dentro de la compañía para el ramo de cumplimiento. Queremos proponer algunos cambios normativos, algunos seguramente estarán en cabeza de la superintendencia, algunos otros estarán a nivel de decreto que le propondremos en su momento a la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda, asociados específicamente en esto, estimación de reservas, tarifación, corrección de coberturas de reseguro de varias de las compañías. Allí vamos a tener unas iniciativas que también doctor Botero, con su debida anticipación y como ha sido acostumbrado, pues vamos a discutir en las preocupaciones que nosotros tenemos y encontrar la mejor forma para que esto se pueda solucionar. Y finalmente, pues un seguimiento a todas las recomendaciones que ya se han dado. Aquí no pretendemos nada diferente a terminar de consolidar que nuestros ramos de cumplimiento están cumpliendo los mejores estándares. Esto es una decisión en que se va a mover básicamente a una mejor tarifación. Seguramente ya estamos viendo estos resultados en las compañías y sobre este trabajo pues tendremos un diagnóstico posterior. Básicamente para nosotros entonces ese es el camino que nosotros queremos. Cerrar diciéndoles: la supervisión genera valor. Seguramente no tengo muchos fans desde la perspectiva de las charlas anteriores, pero el país debe sentirse muy tranquilo que específicamente la supervisión está generando mucho valor, que estamos logrando corregir activos muy importantes, instrumentos absolutamente relevantes para lograr garantizar, como bien lo dice el nombre de la convención, que este país sea un país mucho más seguro. Ustedes toman la decisión de cuál es su nivel de convicción y de participación o de acompañamiento en el desarrollo de estos propósitos. Muchas gracias a todos por su atención.